o tener algún tipo de manifestación para visitar al oftalmólogo. Esto es sumamente importante. Además, desde que somos niños tenemos que ver el desarrollo de nuestra vista, el desarrollo de nuestro ojo. Recordemos que este es uno de nuestros sentidos, la visión. ¿Por qué es tan importante? Porque nos ayuda a conocer todo nuestro entorno y a conocerlo, a familiarizarlo. Porque es esencial poder seguir las recomendaciones de nuestros especialistas e incluso para tener esta salud visual esencial. Vamos a la pausa. El oftalmólogo Eduardo Llanes nos acompañará en la próxima parte aquí en Noticias Globovisión Salud. Te recuerdo en nuestras redes, @salud_gb, @Daniela J. Salas. Ya regresamos. Salud, le damos la bienvenida al oftalmólogo Eduardo Llanes. Bienvenido. Muchas gracias, Daniela, por la invitación y Un gusto. saludo a todos tus televidentes. Siempre es un gusto poder recibir a los especialistas en cada área para poder hablar un poco y entender qué pasa con nuestra salud. Hoy hablaremos sobre salud visual, hablaremos sobre el glaucoma, qué pasa con nuestra vista, con nuestros ojos. A veces descuidamos nuestra salud visual. Solo vamos cuando sentimos que de repente vemos borroso o que vemos alguna alteración en nuestro ojo, pero realmente, ¿cuándo debemos comenzar a ir al oftalmólogo? ¿Cuál sería la edad esencial para comenzar a ir? Bueno, fíjate, lo ideal sería, como existen problemas congénitos o de nacimiento, sería ideal que cualquier paciente fuera evaluado antes del año de edad. Sin embargo, los niños casi nunca son referidos a los oftalmólogos, sino solamente cuando ya hay una anormalidad evidente, ya sea un ojo desviado o, o que el niño tiene algo blanco en la pupila, o Cuando que manifiesta que no está viendo sí, bien o los padres notan que de repente no se comporta de la misma manera cuando observa algo, o que se solamente acerca cuando mucho, pero generalmente, o que no sigue o sea, un tío vivo en la cuna, ¿cómo se llama eso? sí, El el móvil móvil, que vemos exacto. en las Sí. cunas, además siempre es importante, pero ¿existe alguna edad en donde de repente sea bueno conocerlo, que generemos esa educación de ir al oftalmólogo, de comenzar a Bueno, ver nuestra vista? sería ideal antes del año de edad que toda persona fuera evaluada por un oftalmólogo. Claro, la Academia Americana puede tener diferentes opiniones, generalmente eso va cambiando con el tiempo también, Sí. ¿no? Pero sí, si fuera mi hijo, como ya los tuve, pues me gustaría que alguien lo viera antes de un año de edad, le examinara la retina, dilatara la pupila y viese cómo están todas las estructuras internas del ojo. Muy importante. Cuando hablamos La acción de esos genes con el medio ambiente no genera la enfermedad. Cuando hablamos del glaucoma, ¿cuáles son las características que se presentan? ¿Qué síntomas de alarma nos pueden presentar? Bueno, el problema del ¿Existen glaucoma síntomas sí realmente? existe. Claro, en el glaucoma congénito da síntomas también. Cuando Ujú. el congénito quiere decir que el niño ya lo tiene cuando nace. Entonces es un problema embriológico o desarrollo de los mecanismos de drenaje del humor acuoso y son tan evidentes como a los 3 meses ya un paciente puede tener un ojo blanco, una córnea blanca, una fotofobia, o sea que el niño no tolera visión de luz, o un blefaroespasmo, que es que los párpados se le cierran, o un lagrimeo. Eso es en los niños. Pero el problema en los adultos es que generalmente es una enfermedad totalmente silente, sobre todo la más frecuente, que es el glaucoma primario de ángulo abierto, donde no hay dolor y no hay pérdida de visión al principio, sino la persona va perdiendo el campo visual de afuera hacia adentro, se va poniendo como un túnel, pero en el centro ve perfecto, ve 20-20, tú puedes tener 20-20 de visión y sin embargo haber perdido el 50% del campo visual. Se tiene una visión donde se pierde la profundidad, se pierde incluso la profundidad 3D. O sea, por ejemplo, una persona de repente puede ir caminando y se puede tropezar con algo. Podría ser, pero no porque pierda la visión periférica, Ok. no porque pierda la visión de lo que tú llamas la estereopsis, Ujú. sino porque el campo visual ya está tan estrecho que entonces de repente se tropieza con un muro o no ve un escalón y se va para abajo y se cae. O sea, cualquier cosa puede pasar, los golpes en cabeza son frecuentes. ¿Toda mancha blanca es glaucoma? No, toda- generalmente lo más frecuente, la causa más frecuente es catarata congénita, la, la- la- la mancha blanca que tú llamas en un niño.
pero sí podría ser glaucoma, es que puede ser, o un defecto de córnea, o sea que cualquier cosa puede ser, hay que ¿Cuáles son verlo. los estudios que se le realizan a la persona para saber el diagnóstico, saber si estamos en presencia de un glaucoma o está en presencia de otro tipo de malformación de la córnea o algún Bueno, tipo de hoy en dificultad? día lo más sencillo es un examen oftalmológico. Un examen oftalmológico completo, cuando tú vas al oftalmólogo, te miden la visión, te miden la tensión ocular, Ujú. te miden la visión de colores, después te ven con unos microscopios especiales que tenemos para ver cómo es el ángulo interno del ojo, o sea, cómo es la unión de la córnea con el iris, que es en ese lugar el ángulo irido, el ángulo de excreción del humor acuoso es justamente ahí. Entonces uno lo evalúa la profundidad de ese ángulo, ves cómo está la córnea, si está transparente, después pasas a tomar la tensión ocular, ¿verdad? Y finalmente dilatas la pupila y ves el nervio óptico. Si el nervio óptico está bien, pues puedes descartar bastante un glaucoma. Sin embargo, hay personas que no tienen glaucoma. Esto que voy a decir puede lucir un poquito paradójico. Ujú. Tú puedes tener hipertensión ocular, o sea, tensión alta en el ojo, y no tener glaucoma. Porque la tensión ocular llega hasta 21 o 22 milímetros de mercurio, pero esta persona la podemos estar examinando en un momento dado donde todavía, aunque la presión esté en 25, aunque la presión esté en 30, aún el nervio óptico no se ha dañado. ¿Una tensión ocular alta puede generar o conllevar a un glaucoma? Sí, generalmente las personas que tienen hipertensión ocular desarrollan a lo largo del tiempo un glaucoma. Lo que pasa es que se ha visto que estadísticamente las personas que tienen entre 21 y 25 milímetros de presión lo desarrollan en menor porcentaje a lo largo del tiempo que una persona que tenga entre 25 o 30 o 35 milímetros de mercurio. Porque en verdad, o sea, la definición de glaucoma es daño del nervio óptico. Y es un conjunto de enfermedades que desembocan en un daño del nervio óptico. O sea, no solamente está el glaucoma primario, ángulo abierto, el glaucoma secundario, sino todas, una cantidad, es como un síndrome de múltiples enfermedades que terminan como manifestación final, daño del nervio óptico en cuanto a número de capas de grosor de la capa de fibras nerviosas. Y porque cuando detectamos, por ejemplo, cuando una persona tiene hipertensión ocular y no tiene glaucoma todavía, podemos intervenir, ya sea con lo que ustedes hablaron al principio, con trabeculoplastia láser selectiva o con medicamentos que bajen la presión. Y podemos prevenir de que que se produzca el daño en el nervio óptico. Porque ya una vez que tienes el daño, ¿qué pasa? Ese cable tiene 1.000.000 de cablecitos, como decir un cable de fibra óptica que tiene 1.000.000 de fibras. Todos nacemos con 1.000.000 de cables, pero a medida que ese nervio se va dañando, en vez de tener 1.000.000, tienes 800.000, 300.000 o menos. Si tú descubres las causas antes de que se produzcan los daños, podemos prevenirlo. Muy importante la prevención, además, el cuidado de nuestra salud visual, fundamental. Siempre acudir a los especialistas para hacer la revisión, pese a que usted considera que tenga una buena salud visual, siempre debe ser evaluado. Nosotros vamos a una pausa. El doctor Eduardo Llanes, oftalmólogo, nos seguirá acompañando en la próxima parte. Recuerden nuestras redes, @salud_gb, Daniela J. Salas, Blanquita nos saluda como siempre. También nos estamos hablando sobre la prevención de algunas patologías que pueden aparecer. Hablábamos que sí es posible prevenir el desarrollo de glaucoma. ¿Cuáles son esas recomendaciones que nos ofrecía, doctor? Bueno, básicamente que los pacientes acudan si tienen un factor de riesgo conocido importante, como decir miopía alta o hipermetropía alta, tensión ocular alta y antecedentes familiares. Deben acudir al médico para que el médico lo diagnostique rápido y le ponga el tratamiento adecuado antes de que haya daño en nervio óptico. Nos dice que la tensión ocular alta puede desencadenar el glaucoma. ¿Existen síntomas, existe algo que nos alerte de que esta tensión ocular ha subido? Realmente no. Solamente en una variedad de glaucomas específica, que por ejemplo es el glaucoma de ángulo Ujú. primario de ángulo cerrado, en el cual el ángulo se cierra bruscamente y sube la presión alta
a niveles de 50 o 40 milímetros de mercurio, el paciente tiene dolor, pérdida de visión porque se pone opaca la córnea y puede tener aparte dolor de cabeza, pérdida de visión. Y ahí sí acudiría de emergencia. Pero la mayoría de los pacientes que tienen tensión alta no se dan cuenta que la tienen. Nos dice que el glaucoma es una enfermedad o una patología silente, silenciosa. Total. ¿Qué pasa entonces con la pérdida completa de la visión? ¿Cómo puede pasar esto? ¿Puede pasar de una manera abrupta? ¿Podemos despertarnos un día y no ver? Bueno, generalmente no. Mm. Generalmente el paciente ya ha venido perdiendo campo visual. Cuando tú tienes en vez de Pero se tener, logra dar cuenta sí se, fácilmente. sí se da cuenta ya en un momento dado que ya no ve bien. Pero ya cuando una persona ya no se da cuenta que no ve bien, perdió probablemente el 80% de la fibra. Y esas fibras no las podemos regenerar. O sea, yo no te puedo meter en un pabellón y volver a hacer los axones de esas Ujú. neuronas que son las que producen esos axones. Entonces, lo ideal es evitar que se mueran ese tejido tan vital y, y prevenirlo, pues, o por lo menos pararlo. Porque una vez que ya está dañado, lo que está dañado no lo podemos regresar. ¿Lentes correctivos se utilizan para este tipo de paciente o no aplica? Bueno, ese es uno de los problemas que negativos, pues. Si hiciéramos medicina preventiva, si fuéramos una vez al año al oftalmólogo, hiciéramos revisión constante de nuestra vista, ¿podríamos detener el deterioro visual? Bueno, si vas al médico y además cumples lo que te diga, porque si el médico te manda a ponerte unas gotas y vas a la farmacia, no las consigues, o los medicamentos son extremadamente costosos y no los puedes comprar y se te manda a hacer una trabeculoplastia láser y no te la haces porque no tienes el dinero, ¿cómo hacemos? Ese es el problema. Eso es importante, Ese es ¿no? el Seguir drama el que estamos tratamiento al pie viviendo. de la letra también es importante. Sí. Y aún pacientes que tienen todas las condiciones socioeconómicas para hacerlo y la inteligencia o el nivel cultural para seguir las indicaciones, muchos no las siguen porque tienen, bueno, tú sabes, la personalidad de cada paciente es un mundo. Entonces hay personas que simplemente abandonan el tratamiento aun cuando no tengan muchas molestias. También lo vemos incluso con los lentes, por ejemplo, los lentes correctivos. Vemos personas que necesitan los anteojos, se los colocan 1 o 2 días o unas horas determinadas, pero se lo quitan porque le molesta o porque considera que estéticamente no les favorecen. Entonces esto también hace de que una salud visual se pueda deteriorar. No hace glaucoma, pero sí una salud general. Sí, sí, porque uno de los dramas que tenemos con esta enfermedad es que los pacientes, o sea, si tenemos 100% de pacientes, nada más el 25%, por lo menos en Venezuela, en los países menos desarrollados, el 25% de los pacientes saben que tienen glaucoma. El otro 75% todavía no saben. Mm. Y dentro de ese 25% que saben que tienen glaucoma, por lo menos el 50% no cumple el tratamiento. Y ya sea porque no pueden hacerlo o porque no lo quieren hacer o porque simplemente no creen que en verdad tienen la enfermedad. Porque una persona que ve 20/20 en el centro y por los lados no ve campo visual. Porque el campo visual también se puede medir de manera bastante rudimentaria con un dedo. Yo te hago así, te digo que me veas en mi ojo y voy aproximando unas gotas a ver si las ves. Pero eso, cuando ya detectamos eso, es que está demasiado grave. Entonces, hoy en día hay una cantidad de aparatos computarizados que te determinan los niveles de sensibilidad retiniana periférico. Y entonces los detectamos. Sin embargo, cuando ya hay daño en el campo visual, es de nuevo lo mismo. Es que ya hubo por lo menos un 50% de pérdidas de fibra. Pero si acudimos a tiempo, sí existe solución. Pero es preferible acudir cuando tienes el 50% de pérdida de fibra que llegar cuando tienes el 90% de fibras perdidas, Perdida. ¿verdad? Entonces, hoy en día también tenemos otros medios, como son la tomografía ocular coherente, donde se mide la capa de fibras nerviosas, que no puedo entrar dentro de tu ojo para contar cuántos axones te quedan, pero sí puedo medir la capa de fibras donde se aglomeran esos axones y si esa medida es normal, pues nos podemos quedar tranquilos que no tienes un glaucoma todavía. ¿Cómo lo pueden contactar?
Por las redes sociales, ¿cómo lo consiguen? Bueno, por las redes sociales, @Eduardo Llanes. Muy fácil. A través de su nombre, usted lo coloca con Sí, el arroba y allí puede ver información y ponerse en contacto con el oftalmólogo. ahí Gracias por están todos los teléfonos. acompañarnos. Muy bien. El Gracias. oftalmólogo Eduardo Llanes nos estuvo acompañando el día de hoy. Gracias a ustedes por acompañarnos a través de Noticias Globovisión Salud. Nuestras redes, @salud_gb y @Daniela J. Sala. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias por Bueno, acompañarnos. Daniela, muchas gracias Muchas gracias a por tu usted. entrevista.